Buenas tardes, Jime Fuertes. Hola, Leti Martínez, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, contenta de estar aquí con vos hablando de ambientalismo popular. Sí, y tengo una pregunta para hacerte, así ya para arrancar. ¿Ya de una? De una. Bueno. ¿Cuál es la segunda industria que más contamina en el mundo? El petróleo. Podría ser, pero no. El plástico. Podría ser, pero tampoco. El carbón, las emisiones de carbono. Sí, o sea, es una de las consecuencias de esta industria. Qué difícil, no estudié. Bueno, estamos hablando de la moda, de la ropa. Es la segunda industria que más contamina en todo el mundo, sobre todo en lo que se conoce como moda rápida. Creo que somos más o menos de la misma generación. Sí. En nuestras épocas de juventud no Sí. cambiabas tanto la ropa, ¿no? Era lo que te habían comprado y lo usabas. Y te tenía que durar. Y se lo dabas a tu hermana, a tu hermano, Total. o te recibías de tu o hermano. recibías, de te tu tenía hermana. que durar. Tenía Sí. que durar. Exactamente. ¿Por qué es la segunda más que contamina? Te voy a decir algunos datos. Sobre todo por el agua. Y cómo contamina. Sobre todo lo que tiene que ver con el teñir la ropa. No. Que se va a usar. Se calcula que para 1 kilo de pigmento, que es lo que van a usar para teñir, se gastan 1000 litros de agua, que son 10 kilos equivalentes a químicos y 100 de petróleo. Hay muchos datos más. Este proceso de teñido se calcula que es el 20% de la contaminación en el agua. Es decir, para todo el proceso textil, de teñido y demás, se utilizan demasiados litros de agua. Y el foco justamente está puesto en esto de la cantidad que se produce, por supuesto, cada vez más, porque también se consume cada vez más. Esta idea, por eso lo planteaba cuando éramos más chicas, Sí. y tu ropa te duraba un par de años y eso, Sí. es mucho más descartable la ropa ahora, ¿no? Entonces, es algo que me parece que hay que empezar a tomar un poco de conciencia, por eso también hay empezamos a ver bastante más todos estos comercios locales de ropa, donde lo que hacen justamente es venderte ropa usada, o sea, que esa ropa no sea descartada. Ponerle un poco de circularidad al uso de Exacto. las prendas. Pero yo pensaba que además del uso de los recursos o bienes naturales para su hechura, también está la cuestión del descarte. ¿A dónde va la ropa una vez que la dejas de usar? Exacto. De hecho, bueno, hay un caso en Chile muy conocido, que es como se conoce casi como el desierto de ropa, que son miles y miles de kilos de ropa, es como un basural de ropa que queda ahí completamente descartada. Así que sí, sin dudas ese es uno de los temas, y sobre todo también empezar a cambiar esto que decíamos, ¿no? Cómo pensamos a la ropa, esto de no descartarla, esto de ir a consumir algo que ya fue utilizado y demás, que bueno, es un debate, digamos, muy largo, y por supuesto que bueno, pero que nos ayuda, me parece, a pensar al ver justamente los números y a ser consciente de cuánto contamina justamente esta industria, la industria textil. Sobre todo porque no lo vinculás con la contaminación, la moda. No. Hay un montón de otras industrias que sí están directamente Sí, tenés vinculadas. razón. En cambio, la moda no. Tenés razón. ¿A dónde va la ropa una vez que la dejas Sí. de usar? Queda ahí en el planeta, suelta. Sí, sí. Y es difícil cuando, bueno, por supuesto tenemos algo cultural, me encanta la ropa, o sea, me Sí. compro como... A favor de la producción, ¿no? Pero ¿qué hacemos después? Con un poco de responsabilidad, ¿no? Eso, un poco de responsabilidad y al menos empezar a debatirlo. Las marcas, las grandes marcas que hacen tanta publicidad en responsabilidad empresaria, responsabilidad social. Bueno, ahí tenemos una tarea, chiques. Sí, totalmente. Jimé, estamos haciendo ya nuestro tercer programa. Es verdad. De qué está pasando ambientalismo popular. Tenemos un par de temas para charlar hoy. Sí. Y tenemos un entrevistado también para charlar de uno de los temas principales. No sé si lo querés presentar, lo presento yo. Preséntalo vos, que yo la presenté al entrevistado la vez pasada y... ¿Y no salió bien, decís? No, salió Ah. bien, pero una vez cada una. Bueno, ya estamos en comunicación, de hecho, con Julián Monques. Él es ambientólogo argentino especializado en agroecología y sistemas sociológicos. Julián, te damos la bienvenida. Muchas gracias por atendernos. Ahí ya lo estamos viendo. Hola, Julián, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Un gusto estar acá. Muchas gracias. Bueno, para empezar, acá lo planteamos como un programa que busca ser un poco pedagógico y explicar ciertos conceptos que por ahí para vos claramente va a ser algo redundante, pero que nos interesa que lo expliques concretamente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de agroecología? Bueno, bien. Primero, felicitaciones por el programa. Realmente no es menor tener un programa que se hable de ambientalismo y más Hacía con esta falta. perspectiva, así que
felicitaciones. Gracias. Sí, hacía falta, claramente. Me hubiera gustado estar ahí porque sé que el estudio está increíble. Escuché la entrevista con Ernie, con Hermano Marciani, también salió muy buena. Así que felicitaciones. Ah, bueno, tenemos un fan. Dicho ya, ¿no? eso, vamos. Seguinos en las redes y Sí, sí. viralizalo y pasáselo a la gente que trabaja con vos, porque tenemos que dar a Claramente. conocer. Y la próxima te esperamos Bueno, acá. Sí, no va a faltar la oportunidad. agroecología tiene... Sí. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Perfecto. La agroecología tiene muchas definiciones, o de hecho muchas de ellas se encuentran en disputa, digamos, porque muchos hacen referencia a la agroecología como simplemente no usar insumos químicos, ¿no? Y eso es, digamos, simplificar la discusión, porque la agroecología en realidad lo que busca hacer es adaptar la producción al sistema ecológico en el cual está inserta, con una perspectiva de justicia social, en lugar de adaptar al sistema a nuestra producción. ¿Qué estoy diciendo con esto? Por ejemplo, la soja lo que hace es modificar completamente el sistema para que me simplifique a mí producirla. ¿Se entiende? En cambio, la agroecología lo que hace es busca simular el ecosistema original y aprovechar los alimentos que me puede proveer ese ecosistema, ¿no? Entonces, cambia el enfoque de la mirada, ¿no? Tratamos de tener una mirada más que busca interpretar la complejidad de lo que es la producción, incluyendo también una variable muy importante de que esa producción sea justa, que el precio que le llega a los productores sea justo, que el precio que pagan los consumidores sea justo. Y bueno, y también tiene una cuestión, una reivindicación muy política, ¿no? Porque la misma surge en el seno de los movimientos campesinos que luchan por la soberanía alimentaria, y lo que ellos plantean es que la agroecología es una herramienta para alcanzar la soberanía alimentaria, ¿no? Que es el derecho de los pueblos a definir qué comer y cómo producirlo. Ahora, hay una diferencia entre agroecología y alimentos ambientales orgánicos ecológicos. ¿Cuál es esa diferencia? Bien, eso permite ejemplificar perfecto lo que charlábamos antes. La producción orgánica es la producción que se atañe a la ley de producción orgánica. Hay una ley que te dice qué tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer para poder certificar orgánico tu producto y poder venderlo. Entonces lo que pasa es que esa ley no incluye variables ecológicas. O sea, vos, por ejemplo, podés tener un monocultivo de producción orgánica, como pasa con las frutas del sur, ¿no? Los frutos del bosque que solemos decir. Esos muchos son de producción orgánica y son monocultivos de frambuesas y demás. Y vos lo que haces es no usar insumos químicos, pero después no hay una mirada ecológica, digamos, de atrás, y mucho menos de justicia social, porque más del 90% de la producción orgánica termina en mercados de exportación. Entonces, básicamente es producir para quien lo pueda pagar, respetando la ley de producción orgánica para tener el sello, pero en ningún momento incluye cuestiones ecológicas, mucho menos de justicia social. O sea, es decir, que lo agroecológico contempla muchísimas más cosas que lo orgánico, digamos. O sea, lo orgánico simplemente al menos hace referencia a la cuestión química, a no tener estos químicos. Exacto. No necesariamente y contempla encima, el resto. Exacto, en cantidades aparte, ¿no? Porque hay algunos que te deja en muy baja dosis, pero que te deja químicos que no son contaminantes, ¿no? Pero en baja dosis te deja. Y eso, y después la cuestión, sobre todo, la discusión está en la certificación. La pregunta es quién dice que eso es orgánico. Claro. Bueno, hoy en día en Argentina hay 4 empresas que hacen esa certificación y que son las que tienen la manija, digamos, para certificar los alimentos, y obviamente encarecen el producto, ¿no? Total. ¿Y lo agroecológico no necesita certificación o sí? Hay una forma de acompañar la producción agroecológica a través de lo que se llaman sistemas participativos de garantías, SPG le decimos. Son consorcios que se arman entre consumidores, productores, universidades, el INTA, que se van distribuyendo en cada zona. En Argentina tenemos más de 30 de esos, y lo que hacen es justamente acompañar la producción agroecológica. ¿Por qué? Porque uno lo que certifica, entre comillas, en ese sistema es el proceso que está llevando el productor y no el producto. ¿Qué quiero decir con esto? No es que sacan una muestra de una zanahoria, ven si tiene insumos químicos o no y dicen listo, es orgánico. Acá acompañan el proceso, porque
el productor está diversificando su producción, incorpora barreras de vegetación nativa, cómo están las cuestiones de género hacia dentro de la familia, ¿no? Entonces vamos incorporando y construyendo indicadores participativamente entre consumidores, productores y agentes de las universidades, y a través de eso vamos acompañando el proceso a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque creemos que la certificación es muy excluyente, es muy cara para los productores y encima no contempla el proceso ni variables sociales y culturales que son necesarias también. Claro. Julián, si tuvieras que describir más a modo de mapa, obviamente te estoy pidiendo algo general, ¿no? ¿En qué situación estamos en la Argentina en cuanto a lo agroecológico y en cuanto a lo orgánico también? Bueno, en cuanto a lo orgánico hay una trampita que siempre se suele ver, que si vos entrás a los portales y a internet y buscás producción orgánica en Argentina, te va a salir que Argentina es el segundo país con más superficie de producción orgánica del mundo. Y bueno, ¿Y cuál es el primero? Pero Ya la que cuestión estamos... ahí es que... Ay, no me acuerdo. Si no me equivoco era Australia, pero no me lo acuerdo de eso. Te lo debo para la próxima. Pero igual por la introducción parece que no es cierto. Claro. Lo que tienen en consideración ahí son muchas hectáreas que tienen que ver con la producción de carne. Entonces lo que hacen es contar cantidad de hectáreas. Entonces, por ejemplo, hay pocas producciones que son orgánicas para carnes, digamos, pero como tienen una gran superficie para los pastizales nativos de los cuales se alimentan esas carnes, bueno, ahí como que cambia mucho el enfoque. Si lo medís por kilo de producción es mucho menos, digamos, ¿no? Entonces, realmente no está muy instalado, cada vez hay un mercado más grande, eso está clarísimo. Y la producción agroecológica lo que tiene es que es, ¿cómo decirlo? Necesita mucho trabajo y mucho acompañamiento técnico, laboral. Entonces, lo que hace es que es difícil escalarlo, decimos nosotros, ¿no? Que crezca en tamaño, en superficie, en cantidad de provincias que tienen ese tipo de producción, Claro. porque necesita mucho acompañamiento técnico. De hecho, en la pandemia, como eso se cortó en gran medida por la dificultad de salir, muchos productores agroecológicos dejaron de serlo. Y es muy difícil recuperar que vuelvan a hacer la transición, ¿no? Entonces, hoy en día, las dificultades del acompañamiento estatal, de las universidades y demás, hacen que los productores estén autoorganizándose para impulsar la transición, y eso en gran medida es gracias a ellos que hoy existe la producción agroecológica, pero sin duda falta mucho acompañamiento en términos de estatales y de los aparatos de ciencia y técnica para escalar esa producción agroecológica, ¿no? Pero una pregunta, porque siempre tuve la duda, ¿se puede hacer producción agroecológica a escala? ¿Conviene hacer eso o conviene hacerlo a escala local y que cada centro urbano, ya sea pueblo o ciudad, tenga su pequeño cinturón de producción agroecológica en vez de estar esperando alimentos que vengan desde no sé dónde, tantos kilómetros? Sí, bueno, ahí tocas una de las claves de la discusión de qué consideramos como agroecológico. Yo la verdad que me cuesta pensar hacer un buen manejo ecológico en un predio de 5.000 hectáreas, 10.000 hectáreas. Hay gente que lo hace, sobre todo por ejemplo, con trigo, con ganadería, eso se puede hacer. A mí me cuesta pensar, digamos, las otras variables, ¿no? Las variables más políticas, la justicia social ahí metidas. Pero bueno, digamos que el manejo extensivo, se le dice, ¿no? Cuando son muchas hectáreas, se puede hacer. Pero en cuanto a lo que preguntás, para mí lo que tiene mucho sentido es lo que vos decís, que se armen núcleos, digamos, ¿no? Sobre todo en los centros urbanos más importantes, que tengan sus propios cinturones hortícolas, frutihortícolas, con algún tipo de producción agroecológica, digamos, ¿no? Que también sirvan de barrera para lo que son las zonas donde se aplican agroquímicos, ¿no? Porque nosotros podemos tener una mirada crítica sobre la forma de producción de la soja y la escala que tiene hoy en día, pero hay que reconocer que hoy en día sostiene la macroeconomía de nuestro país. Entonces, ¿cómo pensamos esa transición? Claro. Bueno, yo lo que lo primero es poder poner barreras que los pueblos no estén fumigados, por ejemplo, ¿no? Y eso con la agroecología lo podemos hacer, porque tenemos que empezar a instalar franjas libres de fumigación, y ahí la respuesta técnica es la agroecología. No decirle a los productores que van a perder hectáreas cuando cancelamos la fumigación, sino que se puede producir de otra forma y otro tipo de productos
que son el alimento de nuestra gente, ¿no? Porque la soja la comen unos cerdos en China, ¿no? Lo que buscamos con la agroecología es producir alimentos para nuestro pueblo, y si son de cercanía, mucho mejor. Hay toda una discusión ahí con la producción de alimentos kilómetro cero, le dicen, que sean de producción local. Yo creo que eso en Argentina es muy complejo por el tamaño de nuestro país y por lo diversificada que está la producción en nuestro país. Por ejemplo, en Mendoza producen toneladas de melones. Bueno, no llega la demanda a satisfacer eso, entonces lo tienen que exportar o llevar a otras provincias. Entonces eso complejiza, pero sí de mínima la producción hortícola, lo que comemos todos los días, que pueda ser de abastecimiento local. Si en casi todo el país se puede producir ese tipo de producción. Lo podemos hacer, pero bueno, depende del acompañamiento del Estado y de políticas públicas que, por ejemplo, tengan que ver con el acceso a la tierra, con el acceso al agua, que le den mejores condiciones a los productores para hacerlo de una forma ecológica. Claro, Julián, en ese sentido, bueno, un poco en base a lo que ya estabas diciendo ahora y en base a otras entrevistas que diste, decías algo interesante que creo que forma parte o es el gran debate en torno a la agroecología. Planteabas esto de no solo se puede pensar en rentabilidad, pero también cuestionando que se distancie de la macroeconomía, ¿no? Lo planteabas un poco. En ese contexto, digamos, ¿cómo se da ese equilibrio, ese balance? Y preguntarte justamente el rol que está jugando el Estado hoy, ¿no? Además, como becario del CONICET, bueno, sabemos y lo hemos venido contando acá como el gobierno subejecutó, claro, no solo con lo que tiene que ver las partidas para la cuestión ambiental, sino la ciencia también y demás. O sea, en ese contexto preguntarte cómo estamos en la Argentina hoy, digamos, en ese balance de lo que te preguntaba. Bien, yo creo que en este momento estamos peor que nunca, ¿no? Porque antes lo decíamos, si el agronegocio necesita capital para producir a gran escala y no mucho más, digamos, el avance tecnológico ya lo tienen y lo van mejorando con inversión privada. Todo este tipo de producción tiene otro tipo de productividad, ¿no? Una productividad social, el arraigo de los productores a su tierra, la productividad ambiental, y toda esa productividad no está valorada, ¿no? En términos de mercado. Entonces lo que tenemos que hacer justamente es construir esa otra valoración, no para ponerle precio monetario, ¿no? Sino para que la gente elija ese tipo de producción, por más que a veces sea un poco más cara, porque tiene otros valores por detrás, y eso es lo que realmente ayuda a los productores y productoras. Y hoy en día, lejos de eso, lejos de buscar una mirada que pueda incluir estas cuestiones, bueno, tenemos un presidente que abiertamente es negacionista, que ataca el sistema de ciencia y técnica, y que justamente es lo que más necesitamos para fortalecer este tipo de producción, porque lo que necesitamos es eso, condiciones de dignidad en la ruralidad, acceso a la tierra, acceso al agua, que los productores puedan tener la garantía de que van a llegar a fin de mes, y que eso hace que si a veces una cosecha no viene tan buena, porque justamente la agroecología depende más del clima, del suelo y del agua, bueno, que igual puedan seguir estando en la tierra y a la siguiente cosecha les va a ir bien. Porque hoy lo que está pasando es que les va mal en una cosecha y se van del campo. Claro. Entonces, lejos de eso, lo que hacen es profundizar un neoliberalismo que, hay que decirlo, atravesó la ruralidad durante mucho tiempo, incluso en gobiernos populares que nosotros apoyamos y militamos y demás. No hay una agenda clara de reivindicaciones para el sector popular de la ruralidad. Yo creo que a nosotros del peronismo, del campo popular, nos cuesta pensar la ruralidad porque los solemos concebir como los que están enfrente, digamos, al campo, como si hubiera uno solo. Y bueno, creo que nos debemos un debate para buscar esas heterogeneidades que hay en la ruralidad, construir con los productores otro modelo agrario que piense en la gente, que piense en el alimento del pueblo y que busque las herramientas para, en un nuevo gobierno, bueno, realmente tener acceso a la tierra, realmente tener una política de aumento de la producción, esto que decía Jime, de tener más cinturones verdes alrededor de cada ciudad y que un litro de leche no viaje 1000 kilómetros en promedio, que es lo que está viajando hoy en día, y que realmente se construya un precio justo para los productores y para los consumidores. Porque hoy lo que está pasando es como los productores son productores independientes y no tienen gran apoyo, claro. Lo que termina haciendo es encarecer el producto. Entonces necesitamos políticas públicas que bajen ese tipo de producción. Y bueno, yo creo que este gobierno, lejos de apoyar todo eso, lo va a atacar en su gran medida. ¿Por qué? Porque ya vimos la demostración que tuvo en la rural, ya demostró con qué actores va
va a jugar, y esos actores, más allá de sus miradas ideológicas y políticas, les sirve, digamos, el precio del dólar y la devaluación, porque eso compite directamente con su margen de ganancias, ¿no? A mayor devaluación, mejores son las condiciones para la exportación. Entonces, a ese sector de la ruralidad le viene muy bien este gobierno. A nuestro sector de la ruralidad y a nuestro pueblo, claramente no. Y ahí, desde el Estado, se podrían implementar, pensando en un futuro gobierno popular que nos saque de esta distopía, se podrían pensar desde el Estado, ya con esas herramientas que te da la centralidad estatal, sistemas de transporte para este tipo de productos, para abaratar este tipo de productos. Sí, claramente hay un montón de políticas, ¿no? Para empezar eso, insisto con lo mismo porque para mí es lo fundamental. El acceso a la tierra encarece todos los productos. Están pagando alquileres altísimos, claro, y eso se traduce al producto, claramente. Después los insumos están dolarizados. Entonces vos tranquilamente podrías tener una política de producción de bioinsumos, claro, ¿no? Productos ecológicos que estén regulados y que puedan ser aplicados por el Estado. Después puedes tener esto que hablábamos, ¿no? La protección de los cinturones verdes. Tenemos que garantizar que los cinturones periurbanos no se pierdan, porque eso es la gran garantía que tenemos de que en un futuro haya un proyecto agroecológico alrededor de cada ciudad que pueda alimentar a esa propia ciudad, porque se puede hacer, digamos, ¿no? Creo que Rosario en eso es ejemplo en muchos sentidos también. Y después las políticas de logística y transporte, como decía, ¿no? Y los productores con proyectos, poniendo plata de su bolsillo, asociándose, consiguen comprar sus propios camiones. Con claro, mucho esfuerzo, la agricultura familiar consiguió 2 naves en el mercado central, 2 de 40. Sí, y después no terminó bien esa experiencia, o sea, también eso hay que aprender de las cosas que salieron mal, ¿no? Después sí, se fueron del mercado central. Claramente hay que aprender de eso, el mercado central es muy complejo, ¿no? Con los intereses y política que hay detrás, pero digo, bueno, eso pudieron tener, aunque sea un lugar para la agricultura familiar que siempre les fue relegado, ¿no? Desde las empresas de la producción hortícola. Y después, bueno, pensar estos mercados de abastecimiento más regionales en algún punto, ¿no? Porque hoy lo que está pasando es que muchas veces lo que comen en La Plata sale de La Plata, pero primero pasa por el mercado central. Claro. Entonces, algo que no tiene sentido ecológico, ni económico, ni de tiempo, claro, ni ambiental por la huella de carbono, bueno, alguien lo tenemos que empezar a discutir de alguna forma, ¿no? Yo no soy experto en logística, claramente, tengo compañeros que sí, pero sé que se están pensando esas cosas, ¿no? Entramados productivos que sean más regionales para romper con la centralización del AMBA. Le hago una más, no sé si tenés. Una más y yo tengo otra más. Dale. Bueno, dale. Te vamos a exprimir hoy. Sí, y para cerrar, siempre como decimos un poco, ir cerrando un poco más arriba. Veía también que ponías de ejemplo la experiencia en la provincia con los sellos agroecológicos. Preguntarte si estás siguiendo también lo que está pasando de pronto en la región, con países que por ahí tengan características más similares a la Argentina, algo que se vea como ejemplo o que se pueda llegar a destacar, o algo que creas que se puede llegar a hacer acá. Yo creo que por ejemplo, lo que pasó en Brasil con el MST es muy interesante para copiar. Voy a dar 2 ejemplos, uno de Brasil y uno de México. El de Brasil, el MST siempre tuvo una relación, digamos, buena pero tensa, ¿no? Con Lula, pero lo que hizo en su primer gobierno Lula fue la compra pública de alimentos de la agricultura familiar. Claro. Eso fue lo que realmente al MST le hizo crecer en volumen, en tamaño, en capacidad. ¿Por qué? Porque vos tenías todos los meses la compra de hospitales, de escuelas, de los ministerios, fijo. Claro. Entonces vos podés planificar tu producción. Hoy lo que pasa es que los productores producen y no saben a cuánto van a vender ni cuánta cantidad van a vender. Entonces, si vos tenés un stock fijo que sabés que a fin de mes tenés que darle X cantidad de toneladas a un ministerio, eso te permite planificar la producción, ¿no? Y después lo de México, con esto que iba a decir vinculado a lo que charlamos antes del sistema de ciencia y técnica, es que tiene los sistemas de ciencia y técnica tienen como un componente social, donde hay organizaciones que se sientan en la mesa. Es como si CONICET tuviera una silla para organizaciones sociales o de la producción y demás,
y orientan su producción académica a eso, ¿no? A temas estratégicos que necesitan los productores y las productoras. A mí me pasa de la forma en que yo investigo, que es más cualitativa, uno muchas veces va a buscar preguntas más que a llevar respuestas a los productores, ¿no? Y uno va encontrando que hay un montón de demandas que tienen los productores, no solo técnicas, ¿no? Sino en un montón de sentidos de la distribución, de la comercialización y demás. Y yo creo que nuestro sistema de ciencia y técnica no lo está observando. Yo creo que, por ejemplo, el INTA, hay un montón de gente muy valiosa que ha trabajado años y años al lado de pequeños productores rurales, pero digamos la agenda fuerte y la guita fuerte del INTA está orientada hacia otro sector. Si no, preguntémonos por qué hay máquinas de todo tipo y de todo colores para la producción a gran escala y nuestros productores en el sur de Buenos Aires siguen plantando cebolla con el dedo. Claro. ¿Me vas a decir que no se puede inventar una máquina que nos permita plantar cebolla para la agricultura familiar? Estamos hablando de 100, 200 hectáreas plantando a dedo. Entonces, me parece que también hay que empezar a entrelazar el sistema de ciencia y técnica con las demandas de nuestro pueblo efectivamente, y que no sea, digamos, una liberalización. Y yo creo que, perdón, y cierro con esto, yo creo que eso es lo que realmente también va a hacer que nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra sociedad defienda con más ganas el sistema de ciencia y técnica. Porque hoy está siendo atacado el CONICET y los sistemas de ciencia y técnica, y no vemos una respuesta social como la hubo con las universidades, ¿no? Y a mí eso me hace pensar de que capaz no está tan metido en el ADN de nuestro pueblo como sí lo está la universidad. Y eso, bueno, hace pensar de cómo investigamos y para quién investigamos, ¿no? ¿Para quién? Claro. Y la última por mi parte, porque a veces por ahí estamos todos aprendiendo cosas nuevas y damos por sabidas algunos términos, pero precio justo, ¿qué es? Y porque a mí hasta ahora todo me viene pareciendo injusto cada vez que voy a comprar. Bien. No, y está bueno, y seguramente se me hayan escapado otras palabras así, y está bueno que lo vayamos marcando para ir aprendiendo entre todos, porque no deja de ser discusiones novedosas para todos, ¿eh? No se piensan que hay alguien que sepa todo y que viene a tirar la posta, sino que vamos aprendiendo en el camino. Lo de precio justo tiene que ver con que los productores le puedan poner precio a su trabajo. Básicamente lo que implica es hacer costos. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó ver una experiencia de cerca de cómo se construye el precio de un bolsón, y era una asamblea de productores que iban comparando sus precios. Entonces decían todos cuánto habían pagado por tal semilla, cuánto habían pagado por la luz, cuánto habían pagado por el agua, cuánto habían pagado de alquiler. Hacían un promedio de todo eso y le iban sacando el costo a cada cosa. Y después se les preguntaba, bueno, ¿cuál creen que es un precio justo por su trabajo? Y en base a eso se construye el precio del bolsón. Como justamente lo que está ahí metido es que el precio del bolsón tiene un valor digno del trabajo, eso muchas veces encarece los precios. Así todo, si compran el bolsón agroecológico, probablemente en cantidad de kilos sea muy parecido en una verdulería. Claro. El tema es que lo que hacemos es cambiar quién se lleva la renta. Porque acá la mayor renta se la lleva el productor, que se lleva el 70% del precio del bolsón. Mientras que en la verdulería, quien se está llevando más del 80% son los intermediarios. Mientras que al productor le pueden pagar hoy en día 1.500, 2.000 pesos una jaula de tomate, y uno después va a comprar y sale eso, el kilo en momentos buenos, digamos, ¿no? Y después también que el hecho que tiene fruta y verdura de estación. Nosotros vamos a la verdulería, también hay una cuestión educativa, ¿no? Que todos tenemos que ir incorporando, todos y todas, de que muchas veces nos quejamos del precio del tomate, uso el mismo ejemplo, y capaz no estamos en estación. Claro. Y ese tomate es muy caro porque justamente tiene mucha energía para poder producirlo. Claro. Entonces, bueno, también hay una cuestión educativa de que comer de estación no solo es un criterio ambiental, sino que hoy en día es un criterio económico que sirve. Es clave. Pero bueno, básicamente el precio justo es eso. Es clave, nunca aprendí. Yo andaba, por ejemplo, buscando espárragos. Estaban tan caros, preguntando a cada rato, y bueno, ¿y cuándo es la época? Para que bajen un poco. No, es que cuando bajan te das cuenta que es abismal la diferencia de precio entre la temporada y no temporada. No, 4.500 pesos el espárrago hace un tiempo y ahora 2.000. Por eso.
Sí, más Estamos del mal doble. acostumbrados, es verdad, hay que aprender. Sí, hay que aprender. Fue un placer. Sí, Julián, muchísimas gracias. Vamos por tu tiempo. a repetir para despedir. Hablamos con Julián Monques, ambientólogo argentino especializado en agroecología y sistemas socioecológicos. Muy interesante, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, el placer fue todo mío. Un gusto y felicitaciones de vuelta por el programa. Espero conocer en vivo los estudios. Por supuesto, seguro ya vamos a tener la oportunidad de tenerte acá porque hay para tratar un montón de temas. Te esperamos. Dale, un beso. Beso. Gracias. Muchas cosas Me para encantó, pensar. Sí. me encantó. Yo compro el bolsón agroecológico, voy cambiando de productores, voy cambiando de proveedores, pero porque a veces también les pasa eso. Vienen produciendo determinada mercadería, se acostumbran, tienen su clientela, les pasa algo y salen del juego, o sea, no pueden sostenerse, entonces tenés que estar buscando a otro. Pero bueno, la verdad que se nota mucho en el sabor, la cantidad de nutrientes que tienen los alimentos, y yo no sé si es que me sugestioné o qué, pero que desde que empecé a comer agroecológico, o dejé además de comer ultraprocesados, me cambió y me mejoró mucho la salud. No sé si sirve para la estadística. No, pero sí, totalmente. Pero Y de hecho, si se perdieron un poco en lo agroecológico, incluso ya con el dato que nos daba Julián recién, ¿no? De qué porcentaje va para el productor si Sí. compras el bolsón agroecológico o no. Impresionante. Me parece que ya con ese dato sí. lo vale. Lo vale, claro, eso es pensando en el otro, en la otra, Sí. el de otro, pero y también pensando en la salud. Sí, total. No, ni hablar. Ni hablar, pero digo, si incluso te perdiste un poco en qué es agroecológico, qué no es agroecológico, me parece que pensar en lo que recibe el productor, una cuestión tan dispar, ¿no? Porque Total. da un 70% contra un 80% que lo recibe quienes lo trasladan o lo distribuyen. Bueno, los vemos en los feriazos en la puerta del Congreso de vez Sí. en cuando, que lo organizan organizaciones políticas y sociales que llevan adelante su forma particular de protestar, ¿no? Decir, bueno, esta comida de primera calidad que ahora vos te llevás a este precio, acordate de cuál es este precio y de cuál es el que pagás todos los días, porque esa es la mega diferencia de la especulación y el transporte, ¿no? Cosas objetivas y subjetivas. Bueno, hasta ahora vamos. Compostaje, hacer consciente el uso de la ropa Sí. y a comprar bolsones Uy, Dios, todos agroecológicos. juntos. De a poco. De a poco, no nos vamos a poner la gorra. No. Y de hecho, si te parece, A ver. Jipe, pasamos a otro tema. Y dale, ya que estamos, pasamos al mundo exterior. Sí, vamos a sumar algo, a ver, internacional, sí, Sí. vamos a hablar puntualmente de China. Sí. En la semana, quiero recordar esto, estamos en la Semana de la Movilidad Sustentable que va desde el 16 al 22 de septiembre. Así que me pareció en ese contexto interesante hablar de la electromovilidad, ¿no? Sí. En general, ¿qué significa la electromovilidad? Bueno, cuando hablamos de motores eléctricos, ¿no? De que dependen de baterías que se recargan, el hecho de, lo veníamos contando cuando hablábamos del cambio climático, esta idea de frenar o empezar a frenar los gases de efecto invernadero que generan, por ejemplo, los combustibles fósiles. Entonces, la particularidad que tiene justamente la electromovilidad o los motores eléctricos es tener una menor dependencia de los combustibles fósiles, y esto se enmarca justamente en lo que venimos también diciendo, que tiene que ver con la transición energética. Pero no solo sirve para reducir justamente estos gases de efecto invernadero, sino también, fomenta, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las energías renovables, por el hecho de que son energías solares, eólicas, hidroeléctricas, que se usan. Menos ruido, Jime, ahora Ay, lo vamos por a ver en favor, ejemplo. Sí. Vos sabés que siempre lo pienso, cada vez que me acelera el colectivo en la Sí. ventana de mi casa y hace esa subida de sonido, digo, por Dios, no se puede estar viviendo así en las grandes No, ciudades. En exacto. Buenos Aires, pero en todas las grandes ciudades. Sí, si vivís en una avenida o eso, una calle muy concurrida, terminamos naturalizando ese es Total. el sonido. Pero ahora igual lo vamos a charlar un poquito más relajadas con un ejemplo. Y mejoras incluso hasta la calidad del aire. Entre algunos de los beneficios, digamos, de esta idea de ir hacia la electromovilidad en una transición energética, ¿no? Que hablaba con Quique Viale, que lo conocemos mucho, ambientalista, él me decía, ponía como el parate ahí, como por supuesto apoyando esta transición energética, Sí. pero bueno, también me planteaba si todo el mundo fuese hacia los autos eléctricos, o digamos como planteando que hay que cambiar también la conciencia de
tener más de un auto por familia, por ejemplo, Claro. o en ese sentido, porque lo que él Total. planteaba, incluso con todo el litio que tenemos, no alcanzaría para la producción de todo el mundo, y poniendo el foco en, para en lo que venimos. reemplazar. Claro, y poniendo el foco en que no sea siempre el sur el que termina, digamos, pagando los platos, ¿no? El hecho de, bueno, que El que sur se donde está el requiere- litio. Exactamente. Y donde somos uno de los 3 países, recordemos, junto Sí, con estamos Bolivia en el y- triángulo y de las Chile. Bermudas. Sí, pero en ese contexto, Jimé, quería contar un poco la experiencia de China. ¿Por qué de China? Porque China es el país que más cantidad de autos eléctricos fabrica. Es el país que más cantidad de autos eléctricos usa. ¿Más que Estados Unidos? Muchísimo más. Sí, sí. Vos vas en todas las grandes ¿Más que ciudades Tesla? de China, más que Tesla. De hecho, ha vendido autos más que Tesla. O sea, superó BM, que es una empresa china, a Tesla. Y de hecho, en el 2023, China se situó como el mayor exportador de autos en general, pero en gran parte los autos eléctricos. De hecho, un dato que veía de ahora, en agosto, por ejemplo, en China vendió 1 millón de autos eléctricos. Y por primera vez en Europa cae un 4% la venta de autos eléctricos. Ahora lo vamos a explicar un poco. ¿Por qué pasa esto? Bueno, China es el principal, como decía, fabricante de autos eléctricos, pero también es quien domina todo lo que tiene que ver con el litio y las baterías de litio. Se calcula que tiene más de un 75%. ¿Qué significa esto? Que prácticamente tiene toda la cadena de valor que la produce dentro de la propia China, ¿no? Esto llevó también a una mini cuestión de geopolítica, porque, claro, desde Estados Unidos y desde la Unión Europea lo que dicen es, bueno, China corre en desventaja porque el gobierno les da ciertos beneficios impositivos justamente a estas industrias para que produzcan, y lo que va a generar esta sobreproducción de China Sí. es que vengan autos eléctricos Sí. a Europa y a Estados Unidos a un precio menor. ¿Y esto qué hace? Destruye la industria, algo que nosotros de acá de Bueno, pero Latinoamérica conocemos bastante bien. ¿No era que estaban a favor del libre comercio y la competencia entre empresas? Sí. Y si hay una empresa que lo produce más barato y mejor. Bueno, pero ¿qué hicieron ante esa situación y ante el temor de que los autos eléctricos chinos lleguen de forma mucho más baratas que los propios y compliquen a sus propias industrias? Fue ponerles más aranceles. Sí, lo que hacen siempre. Exactamente. Lo que nos piden que no más hagamos nosotros. aranceles. Así que ahí hay un debate y una disputa geopolítica muy interesante en base a esto, que a su vez China también, porque China ya, digamos, tiene esta sobreproducción que tiene que vender los autos. Y ya te decía, Claro. internamente se utilizan los autos eléctricos. Vos vas por Beijing, vas por Shanghai y no escuchás, bueno, eso es lo que decía del sonido. Qué increíble. No escuchás los autos. De hecho, quiero que compartamos algunos de los videitos que A ver. he grabado por allá. ¿Los grabaste vos? Los grabé, mira, ahí estamos viendo, le sumo la otra pata, porque yo venía mencionando el tema de los autos eléctricos. ¿Y eso qué son las bicis? Y esos son las bicicletas, que lo que quería mostrar es, a ver, bueno, por un lado los autos eléctricos, ahí sí podemos ver, Sí. no se escuchan. Los autos Wow. no se escuchan. Yo vivía Ay, al lado qué de una lindo. autopista en Beijing y no escuchaba absolutamente nada a ese nivel. Pero Ay, qué lindo sería vivir la en un gran lugar sin mayoría de los contaminación autos auditiva. son autos eléctricos, motos eléctricas también. Y la otra particularidad de la que quería conversar también tiene que ver con, bueno, ahí estamos viendo a un hombre con unos de esos gorritos particulares que en ¿Qué China, son? como unos conejitos, un casco con conejitos. Pero se, de se usa moda. se usa mucho todo lo que tiene que ver con osos y eso, hombres, mujeres de cierta edad y todo se usa igual. Mira. Bueno, estamos viendo pero la otra particular que tiene que ver con el uso de las bicicletas, ¿no? Y esas imágenes que veíamos es interesante porque el sistema, a ver, yo contaba un poco acá. Yo acá tengo bicicleta, ¿no? Sí. La tengo que subir al piso octavo, las Sí. vecinas se enojan que lo subo por el ascensor. Bueno, muchas veces termino diciendo, bueno, ya está, no la uso. ¿Cómo es el sistema de bicicletas en China? No tienen estaciones donde están las bicicletas. Las bicicletas se dejan en cualquier lugar. Ahí como, bueno, había algunos videos donde se puede ver. ¿Ves? Mira, así mirá. pasan a buscarlas todo el tiempo, o sea, lo están acomodando, pero de pronto ves bicicletas, digamos, en cualquier parte de la vereda. Mirá lo que es esa imagen. Bicicletas, Sí. bicicletas. Bueno, pero eso es un estacionamiento de bicicletas. No, eso no es un estacionamiento. ¿Ah, no? No, eso es una cuadra más de una calle en Beijing. ¿Y las pueden dejar ahí sin problema? Las podés dejar, vos vas a tu casa en bicicleta, la dejás en la vereda de tu casa. y vos salís y lo más probable es que en tu casa encuentres también Otras bicis. otras bicicletas. Entonces, esto, digamos, está bueno porque no tenés que preocuparte por encontrar un lugar donde estén las bicicletas.
y salís y decís, bueno, listo, está la bicicleta acá, se paga con un código, o sea, tenés una app con la que pagás todo el transporte, lo escaneás. De hecho, bueno, creo que hay otro videito donde se ven cómo son las bicicletas concretamente, que tienen el QR atrás. Entonces lo que haces es apoyar tu celular, escaneás ese QR, lo pagás, es un precio barato, digamos, es bajo. Nada, y te habla una vocecita que te dice, listo, tu bici ya se activó. Entonces te saca el candado y ahí tu bici, o sea, podés empezar a utilizar la bicicleta. Pero la bici es del Estado. Son todas estatales, de hecho, prácticamente en China no ves bicicletas que sean... Tuyas. Tuyas, claro. Ah. Se ven, pero muy, muy pocas. O sea, son todas bicicletas comunistas. Son todas, sí, de distintas empresas que veíamos. Columnas son de color azul, otras de color amarillo y demás, que sobre todo dependen con qué aplicación las pagás. Claro. Pero sí son todas, o sea, todo el mundo que anda, y se anda muchísimo en bicicleta, veíamos ahí algunas imágenes de la cantidad de gente en bicicleta, pero se hace con este sistema que realmente fomenta el uso de la bicicleta. ¡Qué o sea, bueno! Es muy relevante. Te digo, yo allá muchas veces prefería claramente manejarme en bicicleta, pese a que tienen un subte que está buenísimo y los bondis y eso también, porque la facilidad de que salías en la puerta de tu casa y te tomabas la bici, Claro. y la dejabas donde querías, ¿no? Si no llueve, está todo bien. No, y no necesitas más que el celular, que lo escaneás, se desactiva y la usás. Y preguntaba Es futurista, acá... Sí, pero si pensamos que quizás la idea de la electromovilidad o de los autos eléctricos es algo que por ahí para nosotros, pensando en Latinoamérica, parece muchísimo más lejano, ¿no? Se está dando sobre todo en países, esto lo contábamos, como China o en Europa o Estados Unidos, algo que por ahí puede parecer lejano. Pero el uso de la bicicleta es fundamental también. Total, Claramente total. es uno. No solo esto que decía aquí, que empezar a ser consciente el hecho de tener un auto más, o esto que siempre se dice, viajar solo ocupando un auto, y son un montón de autos, en lugar de por ahí utilizar la bicicleta. Me parece que también es fundamental fomentarlo desde ese lado, que sea fácil, que te sirva, digamos, ir en la bicicleta. Y me hablaba con gente del Ministerio de Ambiente de la provincia, y me pareció interesante porque me contaba que tienen un proyecto justamente de entrega de bicicletas a los chicos, no sé, los jóvenes con vulnerables o con cierta vulnerabilidad, que lo que se les pide es que presenten un proyecto ambiental, y en base a ese proyecto ambiental se les regala una bicicleta. ¡Qué buen regalo! Sí, ¡Qué buen premio! Sí, y eso es un apoyo importantísimo, bueno, no solo porque incluso siendo chico está buenísimo poder andar en bicicleta y demás, pero justamente forma parte de esto, ¿no? De fomentar la utilización de la bicicleta, que sería lo ideal, digamos, ¿no? Además de bueno, lo que mencionábamos. depende de la edad y de la también depende electromovilidad. de la familia, porque si sos papá o mamá y tenés que andar con muchos chicos encima, es a veces medio complicado el transporte en bici, sobre todo si llueve, no sé, o pienso en señoras o señores mayores, pero para el resto de la población, la verdad, sería interesante tener políticas públicas de diseño urbanístico, no en función del marketing de la bicicleta, que funcionó acá, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, sino en función del diseño urbano de verdad. O sea, no hacer bicisenda con doble mano, no más que porque hay que inaugurar la bicisenda. Hacerla bien, Sí. y tener en cuenta la circulación de las personas y de los vehículos. Y bueno, obviamente bajar el consumo de nafta, ¿no? Sí, así que bueno, siempre está bueno ver estos ejemplos. Y te digo, realmente lo de las bicicletas en China funciona muy bien. Por ahí alguno dirá, bueno, es medio caótico que quedan, pero ahí, como veíamos el carrito, todo el tiempo se están llevando las bicicletas. Digamos, hay un trabajo Claro. detrás relevante. Y bueno, la particularidad que decíamos, la electromovilidad, el uso de autos eléctricos, que en China son mayoritariamente, porque además, otro dato que no dije, que me contaba Florencia Rubiolo, que se especializa justamente más en lo que tiene que ver con economía y China, la particularidad de esto que te contaba, que China tenga la cadena de valor prácticamente en su país, Claro. lo que genera es que los precios de los autos con combustibles fósiles, digamos, el auto tradicional, sea el mismo precio, que no es lo que sucede en otros países, donde el auto eléctrico es mucho más caro. Es más Exacto, caro, claro. es más difícil acceder. Entonces, lo que ha logrado China en ese sentido es equiparar los precios, incluso a veces hasta más baratos. Entonces, por supuesto, eso también fomenta Total. la compra de
de autos y bueno, con la particularidad que decíamos, si hay una sobreproducción, igual China lo que Puede quiere exportar. es vender, quiere exportar, pero bueno, se genera este debate geopolítico interesante, sobre todo desde la Unión Europea y de Estados Unidos, que dice, bueno, no queremos que ingresen Claro. los autos chinos baratos porque nos van a complicar, digamos, la industria propia, la industria nacional. Sí, pensaba en nosotros viviendo acá con lo que estamos pagando de tarifas y encima enchufar el auto para cargarlo, lo dejaríamos descargado todo el tiempo, pero bueno, estamos atravesando una realidad muy particular. ¿Cómo nosotros. que decís que nos llevaría tiempo? No entendí. Claro, con lo que estamos pagando de tarifas, imagínate enchufar el auto así como enchufás el celu para cargarlo Claro. y te come todo el sueldo. Sí, eso es un proceso otro interesante. país. Vas con la batería a cargarlo. De hecho, me pasaba en China. Yo digo, ¿qué están haciendo? No entendía hasta que me di cuenta que cómo iban con la batería, sobre todo en las motos, Claro, a recargarlas en estaciones donde vas a recargar la batería específicamente. qué impresionante. Así que bueno, quería traer A este tenerlo ejemplo, en cuenta. sí. O sea, existen otras posibilidades, existen otros mundos. Acá estamos para mostrárselos y para que los conozcamos y para que peleemos también por eso, ¿no? Lo único que era complicado, Jimé, es que ibas en bicicleta y de pronto no escuchabas los autos. Claro, Eso ojo, podía ocasionar. ojo con eso. Y manejan bastante mal, así que No no, tenés- se respeta mucho No tenés la frenada ni la acelerada como nada, no registro. escuchar ni las motos ni los autos, entonces de pronto vos ibas así muy tranquila en bicicleta y te pasaban por al lado. Eso sería lo único Grave. negativo, pero bueno, el resto me parecía interesante traerlo como ejemplo y sobre todo aprovechando esta semana, ¿no? Que decíamos no es electromovilidad, sino de la movilidad sustentable, pero bueno, es justamente lo mismo dentro de Movilidad de la sustentable, movilidad claro, sustentable. porque movilidad sustentable es la bici también, no es solo lo eléctrico. Claro, sí, exactamente. Por eso quería traer también lo de la bici y el ejemplo de la provincia que me pareció que está bueno para fomentar el uso de la bicicleta. Obvio, aguante la bici. Pobre la mía, está recachuza, pero bueno, también la uso un montón. Hay que usarla. Sí, una cosa que nos olvidamos de avisarle la vez pasada, escríbanos y mándennos sus actividades, sus propuestas, sus libros, sus actividades teatrales, artísticas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos armando una especie de agendita de justamente, puede ser luchas, o sea, puede ser, nos encontramos tal día, tal hora, en tal lugar para pelear por tal derecho. Eso. Puede ser, salió un libro sobre literatura y ambientalismo. Hay un taller de huerta. Justo, mira, acá, de paso, les leo uno de los ejemplos dale. que tenemos para esta semana. ¿Viste? ¿Vieron que para todos los que nos gustan las plantas, las flores y todo eso, Escobar, tenemos la feria, la tradicional Feria de la Flor? Bueno, ahora se va a acompañar con esto, con una charla sobre huerta familiar, para que te hagas la huerta en casa, amiga, amigo, y aprender. Esto va a ser el domingo 29 a las 14, a las 2 de la tarde, justamente en el marco de la Fiesta Nacional de la Flor de Escobar, la tradicional. Sí. Lo organiza el INTA. El INTA y la Estación Experimental Agropecuaria de Lamba. Uy, quiero ir a ver esto. Quiero ir a conocer la Estación Experimental Agropecuaria de Lamba. Sí, hay que ir. Hay que ir. Vamos a hacer una excursión, vamos a hacer una notita y la vamos a traer acá para que la vean todos. Esto se va a hacer en el predio floral de Escobar, allí en Mateos Helves 1050, en Escobar. Es gratuita, pero hay que pagar una entrada al predio, que es por la feria, por la propia Feria de la Flor. No hay que inscribirse y no se suspende por lluvia, así que huerta familiar el domingo 29 de septiembre a las 2 de la tarde allá en Escobar. Si no te quedaron los datos, no tuviste tiempo, en YouTube también igual lo podés retrasar, pero si no, cualquier cosa googleás. Sí. Charla sobre huerta familiar en Escobar. Voy con una recomendación de un libro, ¿te parece? Me encanta. Fauna, editorial Clarice Poesía, de autores varios: Silvia Barey, Rosalba Campra, Nelson Especchia. Fauna promueve un nuevo diálogo de hermandad entre el ser humano, su entorno y todos los seres vivientes, a la vez que demanda capacidad de escucha y expresión propia de toda poesía. Radar todavía resistente a muchos de los grandes ruidos del mundo. Son tres poetas que saben de la totalidad de la que lo humano forma parte, puede redimensionarse en el espacio y reconocerse en todo lo que llamamos cosmos, habitado por seres que llevan escrita en la frente la cláusula de la inocencia y en los ojos y a fuego la invencible ley del puro amor. Así
así que un libro para recomendar, Fauna. Y no sé, si querés te paso el último. Dale, porque esto es una de las cosas que le había pedido a la producción que me encantaba particularmente porque para todos los fanáticos de las aves y los que están acostumbrados a hacer ya avistaje de aves, esto se va a hacer en la Ribera de Bernal. Esto no puede ser más lindo, chiques. Estamos hablando de este domingo, el domingo 22 de septiembre. Tempranito, sí, lo único. Bueno, está bien, es a la hora que salen los pájaros. Claro, amigues. sí. Son madrugadores. Exactamente, es a las 8:30 de la mañana. Pero es hermoso porque es abierto para todo público, o sea, se puede ir en familia y lo organiza el Centro de Observación de Aves, COA, de Bernal y la Asociación de Aves Argentinas, que esto, de paso, si no lo conocen, pueden empezar a seguirlo en las redes, porque ahí te van a empezar, primero que aprendés solo de ver las redes, o sea, empezás a flashearla con los pájaros, que es una belleza, pero además te empezás a enterar de todas las actividades que hay, porque, claro, una vez que ya aprendiste, querés seguir aprendiendo más y hay como distintos niveles. Para esta vez no hace falta tener conocimientos previos y para que tengas en cuenta, la caminata dura entre 4 y 5 horas, o sea, mucho. Intenso, pero es Se caminata. necesita estado. Sí, no, pero es caminata, pero vas parando porque tenés que ir mirando los pajaritos, sacando fotos, te hacen la charla, o sea, no es todo el tiempo palo y palo caminata. O sea, te llevas el mate, parás un rato. Acá lo que nos dicen es, se sugiere traer agua y vianda y, bueno, obviamente protector, gorro, lo que sea. Se suspende por lluvia, ojo con eso. Esto sí se suspende por lluvia, pero bueno, 8:30 de la mañana este domingo. Los chicos se levantan temprano, vos también, listo, te lo llevas a Bernal a ver pajaritos, aves de todo tipo y color. Mira, aparte también aves autóctonas, ¿no? Porque tenemos que empezar a conocer a nuestra propia fauna, a nuestros propios animalitos. Así que ahí en la Ribera de Bernal, qué lindo el lado del río también. Sí, no se pueden quejar, les trajimos un montón de actividades re lindas. Sí, literatura, paseos, ¿no? Y todo gratis. Todo gratis. Que no es un dato menor en este momento. Y en toda la provincia, para que tenemos Bernal el sur, Escobar el norte. Sí. Todo para todes. Jimé, ya se nos fue el programa. No puede ser. ¿Ya se nos fue el programa? Pero hablamos fuimos de China a la agroecología, a la ribera. Es verdad. Bueno, esto me parece, yo no lo quiero decir al aire, pero nos está quedando corto, Leti. No sé. Lo que pasa es que es verdad lo que nos dicen los entrevistados. Es el primer programa de ambiente específico y claro, se amontonaron todos los temas y es un embudo. Sí, pero vamos de a poco. Vamos bien, vamos a lo que podamos. Ya dijimos todo lo que sumamos hoy, le sumamos también la electromovilidad, la bicicleta. Bueno, ya saben, compostera, bicicleta, ojo con la ropa. Sí. Varias cosas para ir sumando y que vamos a sumar muchas más. Exacto. Y no se olviden de seguirnos en las redes y de viralizar el contenido, porque bueno, eso también que empiece a crearse comunidad en las cuestiones de ambiente es importante. Nosotras no somos especialistas, pero nos gusta. Sí, pero estamos acá para difundir, aprender e intentar difundir más también. Exactamente, así que métanse en evatv.com.ar, afíliense, ahí tenés un QR, mira, más fácil, imposible, nos seguís en todas las redes, Facebook, Twitter, bueno, no se dice más Twitter, Instagram, TikTok, todo lo que quieran, estamos ahí. Y si no, obviamente los jueves a las 23 firme para terminar el día. Así es. Elon Musk preguntó, ¿le siguen diciendo Twitter o X? Más del 90% le contestó que le siguen diciendo Twitter, así que lo llamamos de facto Twitter. Ahí está. ¿Qué está pasando? Ambientalismo Popular, se fue otro programa. Jimé, nos encontramos el jueves que viene. Así es. Muchas gracias por todo, por estar ahí.